Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición, en cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vaya mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. La carta de Pablo a los Corintios es una defensa apasionada de la cruz de Cristo. Pablo no fue enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y su predicación no se basa en la sabiduría humana, sino en la cruz de Cristo. La sabiduría de las palabras puede hacer ineficaz la cruz. El Evangelio no es un discurso filosófico, es un anuncio de salvación. La predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición, pero es fuerza de Dios para los que van por el camino de la salvación. Pablo cita la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría humana es limitada, la inteligencia humana es finita. Dios ha demostrado que la sabiduría de este mundo es locura. El mundo no reconoció a Dios mediante su propia sabiduría. Por eso, Dios quiso salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. La cruz es el escándalo de la fe, la locura de la salvación. Los judíos exigen señales milagrosas, los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, es escándalo. Para los paganos, es locura. Pero para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es fuerza y sabiduría de Dios. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. La cruz es la sabiduría de Dios, la debilidad de Dios es la fuerza de los hombres. Este texto de Pablo es una llamada a la fe en la cruz. El Evangelio no es un discurso filosófico, es un anuncio de salvación. La cruz es el centro del Evangelio, el escándalo de la fe, la locura de la salvación. Los que buscan señales o sabiduría se quedan cortos. La fe en la cruz es el camino de la salvación. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. La cruz es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Para el creyente de hoy, este texto es un recordatorio de que la fe no se basa en la sabiduría humana, sino en la cruz de Cristo. La predicación del Evangelio no es un discurso filosófico, es un anuncio de salvación. La cruz es el escándalo de la fe, la locura de la salvación. Los que buscan señales o sabiduría se quedan cortos.
La fe en la cruz es el camino de la salvación. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. La cruz es la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios. Amén. La parábola de las 10 jóvenes es una enseñanza sobre la vigilancia y la preparación para la venida del Señor. Las 10 jóvenes salen al encuentro del esposo, llevando sus lámparas. 5 son descuidadas, 5 son previsoras. La diferencia no está en las lámparas, sino en el aceite. Las previsoras llevan aceite de reserva, las descuidadas no. El esposo tarda, y todas se duermen. La espera es larga, la vigilancia es difícil. Pero la diferencia se revela en el momento crucial. A medianoche, el grito anuncia la llegada del esposo. Todas se levantan y preparan sus lámparas. Las descuidadas se quedan sin aceite. Piden a las previsoras, pero el aceite no se puede compartir. La fe no se presta, la preparación no se transfiere. Las descuidadas van a comprar, pero llegan tarde. La puerta se cierra, el banquete comienza. Las descuidadas llegan después, piden que les abran. La respuesta del esposo es terrible: no las conozco. La preparación es personal, la vigilancia es individual. La enseñanza final es clara: estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. La venida del Señor es incierta, pero la preparación es segura. La parábola no es una advertencia de miedo, es una llamada a la fidelidad. Las previsoras no son perfectas, pero están preparadas. Las descuidadas no son malvadas, pero son negligentes. La diferencia es el aceite, la fe, la preparación. Para el creyente de hoy, esta parábola es una llamada a la vigilancia y la preparación. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero sabemos que debemos estar preparados. La fe no es un sentimiento, es una práctica. El aceite es la reserva de fe, la preparación constante. La espera es larga, pero la venida es segura. La puerta se cerrará, el banquete comenzará. Los que están preparados entrarán, los que no, se quedarán fuera. La preparación es personal, la vigilancia es individual. La fe no se comparte, la preparación no se transfiere. Estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Amén.